gente pasando ya por Villa Fátima. Aquí la casa de mi papá. Gratos recuerdos. Gratos recuerdos con mi padre. Y sigo caminando en familia. Sigo caminando. Voy hacia la comunidad, hacia mi rancherilla que se llama La Voluntad de Dios. Mi objetivo es allá. Allá se encuentra mi madre y hacia allá voy. Bueno, aquí no me reconocieron porque las personas que están aquí son nuevas y ellos dicen que bueno, yo tenía rato sin pasar por aquí. Creo que pasé mucho antes de... Pasé en noviembre del 2023. No, como 2 meses. 2 meses, pero hay una nueva persona, familia materna de mis hermanos por parte de padre, que es la persona que está trabajando en la finca de mi papá. Bueno, sigo caminando, mi gente, llegando al arroyo de la Limonera. Ahí está el arroyo. Allá está el arroyo, todavía tiene agüita. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Tiene agüita todavía. Es buen fruto. Bueno, aquí hay una cuerda, como un cable, una guaya. Esto lo colocaron de pronto fue cuando el arroyo estaba lleno de agua y la gente pasaba por aquí. Digo yo, aquí especulando. Aquí hay agüita, aquí hay agua. No sé si están escuchando los monos. Arrawat, arrawat. Sí escuchan los monos, pero ahora hay que abrir este portón. Bueno, si tú eres del campo, sabes cómo se abre este portón. Y hay que cerrarlo otra vez porque si no se salen los animales. Se salen los animales. Como aquí. Listo. Bueno, mi gente, yo estoy acostumbrado a caminar porque toda la vida he caminado. Cuando desde la primaria yo me levantaba a las 5, mi mamá me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la escuela más cercana, todavía existe, a 2 horas de mi ranchería, de mi casa. Iba todos los días. Y cuando empecé a cursar